Vamos a continuar y vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente conferencista. Él es Rodrigo Brown Sartori, quien nos visita desde Chile, doctor en comunicación de la Universidad de Sevilla. Es además director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, coauspiciador de nuestro coloquio. Rodrigo Brown nos presenta una ponencia realmente interesante. El FACE, el Fraude Book en tiempos de iconofagia, de los estudios sobre el pato Donald a la sobreexposición mediática del señor Donald Trump. Lo recibimos con un aplauso. Muy buenos días a todos y todas, o todas y todos, para ser lo más equitativo posible. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de esta universidad, sobre todo al equipo que trabaja en la carrera de comunicación, porque desde ayer que llegué y los conocí un poco más, realmente me siento muy bien acogido y me doy cuenta de que hay un equipo de trabajo que supera lo normal en una universidad como cualquiera, por lo menos de nuestro continente. Y eso es digno de celebrar y de considerar y de decirlo, porque en ocasiones a veces uno lo deja en el camino. Así que muchas gracias a todos y en especial a mi buen amigo Livingston, que tenemos unos cuantos años de conversaciones y de cercanía. En segundo lugar, y antes de entrar al tema específico, quisiera comentar un punto que me parece relevante y que también al llegar acá me comencé a dar cuenta de que era muy importante para ustedes, ¿no? Como futuros comunicadores y futuras personas que tratan de acercarse a otras personas a través de los medios o a través de formas interpersonales que permitan hacer que el contacto sea lo más fluido y potente posible. Y lo digo porque ayer en varias ocasiones, en las 3 exposiciones que tuvimos, en las charlas, palabras, conferencias inaugurales también, surgió la palabra investigación. Y quedaron cuestiones que para mí fueron bastante relevantes, porque la investigación no solo es la lata de concentrarse en libros, en revisión de bibliografía, en acercamiento a dispositivos que pueden prestarse para no ser lo más entretenido que uno quisiera, ¿no? Y quienes nos hemos dedicado a investigar en muchas ocasiones hemos tratado de superar, ¿no?, ese estereotipo. Y a la larga la investigación, y ayer se dijo, lo que pretende buscar son algunas herramientas que nos enseñen a pensar de alguna manera un poquito más allá de lo normal de la gente de a pie. La decana comentaba ayer del sentido común. Salir un poco del sentido común, que es el más común de los sentidos, y pensar un poquito más allá. ¿Y qué nos puede entregar, entre otras cosas, por supuesto, las herramientas para pensar de una manera más próxima, con mayor avance, proyección? Es la investigación. Y aquí también se dijo ayer, hay 2 formas de investigar. Una es la que vinculamos al mundo académico. Lo conversábamos con Livingston en algún momento, la investigación científica. La investigación científica es la que está ligado a estrictamente al mundo universitario y sus consecuencias. Pero también está la investigación propia de la gente de comunicación, que es una investigación que, sin necesariamente estar enemistada con las que les comentaba anteriormente, es la que nos permite discernir si realmente una fuente de información es pertinente o no. Mónica lo dijo ayer con el ejemplo del avión en Surco, ¿no? Podemos entender rápidamente que algo que vemos es una realidad, o podemos indagar, pesquisar, investigar para ver si eso fue montado o no, y cuán próximo a la realidad, que es algo que nos ocupa, nos interesa y como comunicadores construimos, lo consideramos como tal. Y ese es un poco el cuento central de lo que yo he preparado para presentarles hoy, que descansa en algunas herramientas que son súper críticas. Un elemento fundamental, se dijo ayer, prácticamente, si mal no recuerdo, en las 3 intervenciones. Yo creo que Gerardo también lo deslizó en la exposición anterior. Aquí lo que importa al investigar es desarrollar un pensamiento, pero un pensamiento con cierto carácter crítico. Es decir, que cuando nos encontremos frente a un dispositivo que nos está entregando información,
eso que se nos está entregando, no se transforme en una metida de dedo en la boca, ¿no? Sino que tengamos las herramientas para decir, ojo, esto no es necesariamente un documento que aporte al desarrollo si exageramos, de la sociedad. ¿Cómo lo leemos? Pensando críticamente a través de mecanismos que nos entregan, por ejemplo, la investigación. En los dos ámbitos, el investigar para reconocer la fuente o la investigación científica como tal, que ayer me quedó clarísimo a partir de lo que dijo Mónica, coquetean entre ellas permanentemente. Y creo que es un centro importante de discutir en este coloquio y creo que es fundamental para los estudiantes que lleguen a cursos donde la investigación tenga un sentido en la vida profesional y personal de un ciudadano, ¿no? Dicho esto, quiero entregarles algunas ideas basadas en este pensamiento crítico para tratar de entender de una manera mucho menos preparada y conocedora de la materia como les propuso Gerardo en la conferencia anterior, pero que sí se acerca a una lectura crítica del mundo en el que vivimos y cómo podemos retener algunas herramientas que nos permitan alfabetizarnos mediáticamente, ¿no? Como hace siglos tuvimos que como cultura aprender a leer para que no nos leyeran y no nos dijeran lo que decían los textos que en muchas ocasiones eran manipulados. Ahora tenemos que aprender a leer, a alfabetizarnos mediáticamente para saber leer lo que viene y lo que produce informativamente la gran irrupción por la cual estamos viviendo desde lo que en mi época se llamaron nuevas tecnologías y ahora solo se llaman tecnologías de la información y de la comunicación. Como muy bien lo dijo nuestro presentador, el título de la ponencia es Face Fraudebook, ahí ya hay un juego, ¿no? En tiempos de iconofagia, de los estudios sobre el pato Donald a la sobreexposición mediática de Donald Trump. ¿Es solo este título un mero juego de palabras, ¿no? Con neologismos, Fraudebook es un neologismo que descansa en lo que puede llegar a ser Facebook en nosotros si no somos capaces de desarrollar los elementos para aprender a leer los dispositivos comunicacionales. Iconofagia es muy sencillo, lo vamos a ver con un poquito más de detención, se los adelanto un poco, de raíz etimológica, icono, imagen, fagia, comer, atención con el consumo, prosumidor, dicho anteriormente, cómo consumimos esas imágenes que en ocasiones nosotros mismos hacemos, ¿no? De acuerdo a lo que nos comentaba Gerardo, y qué efecto pueden producir en nosotros si no somos capaces de digerirlas de una manera oportuna, dentro de la lógica del aprender a alimentarse de imágenes, en este caso, como corresponde. Y luego, dos elementos sumamente interesantes, muy ligados al campo de la teoría. Aquí centramos un poco a la investigación un tanto más dura, que es el pato Donald y Donald Trump, porque hay una semejanza lógica en la denominación de cada uno, pero el libro fundador de la teoría de la comunicación en América Latina se llama, curiosamente, Para leer al pato Donald. El primer libro, el libro considerado como base para la teoría de la comunicación en América Latina, ¿no? Con herencias extranjeras, europeas, etcétera, etcétera, pero lo escribe un belga con un argentino chileno, lo publican en Valparaíso, Chile, en el año 73, y buscan un sentido muy sencillo, cómo las viñetas del pato Donald, en una época analógica, absolutamente analógica, cómo las viñetas del pato Donald y sus compañeros lavan la cabeza de los niños pequeños de la sociedad. Hacia modelos capitalistas, hacia modelos neoliberales, hacia sistemas de consumo, hacia políticas de pensamiento único, ¿no? Homogéneo, no en la lógica de la diversidad. ¿Y cómo relacionamos eso del pato Donald a través de sus tiras que a los niños más pequeños, como yo en esa época, las leían con mucho fanatismo? ¿Cómo esas tiras de alguna manera construyen mi estructura mental para que yo termine pensando en la lógica en que me propone el pato Donald en esa época, ¿no? Y cómo eso lo podemos trasladar a la época actual, que ya no es, se dijo recién, ya no es analógica, ¿no? Y el mecanismo por el cual Donald Trump, Bolsonaro, Piñera en mi país y muchos más han llegado al poder, entre otras herramientas digitales, es el uso de mecanismos y operativos digitales, memes, Twitters, Instagram, etcétera. Yo me pierdo un poco en la vorágine porque soy muy viejo ya, que logran construir un discurso que intervenga, por ejemplo, en la decisión de una persona para votar, ¿no? De alguna manera Pablo nos enseñó herramientas fundamentales para, bajo la honestidad en su posición,
para poder hacer este trabajo, ¿no? Lo conversábamos en el taxi cuando veníamos para acá. ¿Cuán honesto es un asesor político comunicacional que en un momento construye una ideología para que la intención de voto se modifique? El ejemplo que dábamos era curioso, lo dijimos también en el taller de ayer. La asesoría política comunicacional del actual presidente de Chile transformó, después de la segunda vuelta, en la izquierda un rótulo, que fue Chilezuela. Si la izquierda ganaba en Chile, Chile se iba a transformar en Venezuela. Por lógicas políticas que correspondían a un buen diseño mediático, se difundió enormemente por redes sociales y fue ya estudiado, mínimamente estudiado, uno de los elementos que impactó en la forma de votar de los chilenos para que ese presidente de derecha le ganara a la izquierda, que supuestamente podía terminar siendo un Chilezuela, ¿no? Simple, lo dijo muy bien ayer Pablo, sencillo, directo, pero efectivo. Dejamos los puntos suspensivos para ver cuán honesta es esa decisión a la hora de la construcción del discurso político, ¿no? Pero a fin de cuentas es una realidad que se esconde, se puede percibir a partir de este elemento que estamos tratando de entender en la lógica de Donald Trump y su precuela, si queremos llamarlo de alguna manera para efectos de esta exposición, del Pato Donald y la posibilidad de que desde niño comencemos a pensar de una manera. Ese es el libro publicado originalmente, ¿no? Y la pregunta, que un poco la dejamos en el tapete, es, dentro de la discusión de lo analógico y lo digital, ¿es los dos Donald lo mismo? ¿Son los dos Donald lo mismo? Lo dejo un poco en el aire y veamos cómo se desarrolla. Algunas herramientas para tratar de desgranar y aproximarse a una respuesta sobre esta discusión. Y aquí recurro a una nomenclatura sencilla que descansa en los neologismos que les decía al principio y que tiene dos centros fundamentales como conceptos a partir de dos autores, ¿no? Uno es el de Fraudebook. En el fondo lo vamos a ver en un rato más a partir de algunas referencias, cómo influye Facebook en este caso, o Instagram, si buscamos un neologismo que calce con el face y el fraude, ¿no? En otro caso, que cómo y cuánto influye en nuestras vidas a la hora de la sobreexposición mediática. Más el de Iconofasque, que como les decía es cómo comemos imágenes indiscriminadamente en un mundo donde la imagen es todo, y cómo logramos digerirla, y si me apuran, defecarla, ¿no? Para que no tengamos indigestión de imágenes. Y esta nomenclatura nos lleva a una conclusión próxima, un poco apocalíptica, discutible absolutamente, que proviene de un autor de Sao Paulo, que se llama Norval Baitelo, que es el que propone la noción de iconofagia, pero al mismo tiempo propone la noción de sedación. Y para allá vamos a ir. El exceso de imágenes tiende a sedar y a sentar. Lo dejo con puntos suspensivos porque lo voy a comentar luego, con más detalle. ¿Qué es Fraudebook? Fraudebook es un análisis, un estudio de la sociedad que hace un académico español que se llama Vicente Serrano, que publica un libro que se llama Fraudebook, lo que la red social hace con nuestras vidas, lo publica el año 2016, y en pocas palabras, en síntesis, lo que hace es un poco lo que recupero del texto en la diapositiva, ¿no? Un efecto biopolítico, es decir, cómo este dispositivo afecta a nuestras vidas políticamente, lo político influye en la vida, ¿no? En el bios. Lo político no en el sentido de una organización del poder sobre la vida y la muerte, sino producción literal de la vida que nos gobierna. A través de su discurso damos a entender de que Facebook es una herramienta, u otros, ¿no? El caso de Facebook es un ejemplo, que nos domina, ¿no? Que nos hace imponer ciertos discursos que van incluso más allá de nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos encontrado casos de imposturas de identidad, ¿no? En Facebook? Recuerdo un ejemplo muy cercano de una colega muy amiga mía que en el momento en que se entera de que su hija mayor había inventado un personaje que era su novio en Facebook y que realmente no existía, pero sí existía para ella y para su círculo social, y que ella misma
levantó, construyó y hizo existir a ese personaje, que cuando se le produce la crisis familiar porque la sociedad en la cual ella pertenecía, la chica, no la estaba tolerando porque el novio no llegaba nunca, nunca se conocía físicamente porque no existía, porque era una construcción, un personaje que ella había levantado para que su círculo cercano supiera que ella tenía un novio. Se produjo una crisis psicológica, psiquiátrica, de atención familiar, porque el dispositivo se transforma en una herramienta de efecto biopolítico, ¿no? Es solo un ejemplo. Recuerdo que a mí me tocó en un momento en Madrid presentar este libro, junto al autor, y a otro personaje que lo presentaba, un académico. Y el académico fue bien lúdico a la hora de hacer su presentación. Y dijo, yo lo primero que voy a hacer al comenzar a presentar este libro, Fraudebook, lo que la red social hace con nuestras vidas, es tomarnos una selfie y subirla a Facebook. Porque si no, esta presentación del libro no vale, no existe. Causó risa, fue un efecto entretenido, pero de alguna manera tenía la razón, ¿no? Tal vez ahí éramos 4, 5, 10, 20, pero lo que iba a pasar luego de, si se difundía a través de un mecanismo como el que él proponía, desde la instancia en que él lo estaba haciendo como presentador del libro, ¿no? Era una materia interesante a considerar, ¿no? Leo 3 o 4 guiños que recupera el autor del libro para contextualizar mejor el concepto, ¿no? Fábrica de deseos, sensaciones que se valida a través de los likes y de la construcción de una iconobiografía en un nuevo contexto de exhibición digital. Se valida con el sentirse querido, pero en un marco donde vale también el simulacro, el falsear, el engañamiento, logrando definitivamente afectar los afectos, palabra muy de Facebook, como si estos fueran mercancías. Una idea de libertad que no es tal, por eso lo llamo Fraudebook, dice el autor, ahí están las comillas porque son literal de él, como un dispositivo de control más del capitalismo y su afán por la mercancía. ¿Estamos claros, no? Hasta ahora. El segundo concepto, que ya se los adelanté un poco de manera más coloquial, el segundo concepto de la nomenclatura, que es el de iconofagia, ¿no? La idea de iconofagia en Brasil puede tener bastante más sustento que en el resto de América Latina y del mundo, porque Brasil es un país que se ha dedicado a estudiar bastante la antropofagia, ¿no? Y no es la antropofagia de comerse entre personas, ¿no? Sino que es una antropofagia simbólica que proviene de un modernismo artístico de los años 20, de principios del siglo XX, y lo que hace es, a través de la metáfora del alimentarse, agarrar herramientas de los ancestros indígenas de Brasil y de las culturas europeas y transformarlas en un híbrido que le llaman antropofagia cultural, y se transforma en un movimiento fundamental dentro de la modernidad o dentro del modernismo más bien de América Latina. Y eso nos permite retomar el concepto y llevarlo al profesor Baitelo Jr., brasileño de Sao Paulo, de la PUC, ¿no? De la Católica de Sao Paulo, nos permite instalarlo en un contexto más mediático, más actualizado, y le llama iconofagia, ¿no? Solo un detalle, porque cuando las culturas ancestrales brasileños se comían entre sí, lo cual era una realidad, no lo hacían porque tenían hambre, sino que se alimentaban el uno del otro por una cuestión muy sencilla, porque querían obtener los atributos de la otra persona, ¿no? Un ejemplo un poco burdo, yo deseo comerme a alguien que tenga cosas que yo no tengo. Yo de la imagen de la otra persona adquiero algunos elementos que me llaman la atención y me los apodero, ¿no? Ese era el sentido de la antropofagia cultural literal de las culturas aborígenes. ¿Qué sucede en el campo de la iconofagia? Nos comemos imágenes porque esas imágenes nos llaman la atención, queremos ser como ellas, nos atraen. La publicidad se envuelve en herramientas muy bien desarrolladas para ello, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar el prototipo de la mujer perfecta, del hombre ideal, del auto más propicio, etcétera, etcétera? Hay herramientas que nos hacen alimentarnos un poco de algunas imágenes, y eso es lo que llama el profesor Baitelo iconofagia. De tradición antropófaga y ligada a los estudios proveídos por el modernismo brasileño de principios del siglo pasado, de antropofagia pasamos a iconofagia, comer imágenes en diferentes estadios. Se diagnostican para ello
3 tipos de iconofagia, dice el autor, que nosotros vamos a tratar de ejemplificar ahora, ¿no? Y les pido que no perdamos, por eso está en otro color, el norte de el Pato Donald y Donald Trump en su posible pregunta de relación si lo que se hizo en la década de los 70 con lo que se está viendo ahora son más o menos parecidos o no como ejercicios, a pesar de su diferencia analógica y digital, ¿no? Hay un primer estadio de iconofagia, que son imágenes que proceden de otras imágenes que se fagocitan entre sí y que se retroalimentan. En un campo mirado a la semiótica o los estudios de la literatura, podríamos decir un ejercicio intertextual, cuando 2 textos se vinculan entre sí, ¿no? Consumo de imágenes entre ellas mismas. Un ejemplo, por ejemplo, es lo que hace Picasso al reproducir las Meninas de Velázquez, ¿no? Las Meninas de Velázquez son un clásico del siglo XVII y Picasso en el siglo XX desarrolla, inspirado en las Meninas, una construcción de una nueva imagen a su estilo, ¿no? La relee, la reconstruye, se come, para efectos de lo que estamos diciendo, la imagen de Velázquez y la transforma en una nueva imagen, ¿no? Ya en el siglo XX, ¿no? Picasso hace cerca de 50 versiones de las Meninas, ¿no? En Barcelona hay un museo sobre las Meninas de Picasso, ¿no? Inspiradas en Velázquez. ¿Cuál es el tipo 2 de iconofagia, ¿no? Esto va en evolución. El tipo 2 de iconofagia es bastante más o un poco más complejo. Hombres que consumen imágenes. Optamos por consumir imágenes por sobre otras cosas. Devoramos y fagocitamos imágenes y las hacemos parte de nuestras vidas. Consumimos imágenes en todas sus formas y permanentemente. Marcas, modas, firmas, tendencias, atributos, adjetivos, figuras, ídolos, símbolos, íconos, logos, marcas, etc. Incluso la comida está siendo desmaterializada por medio de las imágenes. Cada vez se comen menos alimentos, cada vez más se comen imágenes de alimentos, ¿no? Envoltorios, colores, formatos, tamaños, padrones de alimentos, etc. El ejemplo del grado 2 de la iconofagia puede ser la cajita feliz, ¿no? Que no tenemos muy claro lo que lleva adentro, sabemos que no es lo mejor para nuestra nutrición, pero es un aparato bastante, o un producto bastante requerido, ¿no? En nuestras sociedades. Al igual que el like, ¿no? Que es otra forma de alimentarse de acuerdo a lo que estamos diciendo. Y hay un grado 3 de iconofagia, que tal vez es la que nos puede acercar desde el Pato Donald a Donald Trump, ¿no? Se trata, ojo, simbólicamente, se trata cuando las imágenes de tanto marcar presencia en nuestras vidas, de tanto consumir imágenes, pasamos a ser devorados por ellas. Es decir, las imágenes nos comen a nosotros, no es que ya nosotros nos comamos a las imágenes. La veracidad queda en las imágenes y nos transformamos en ellas. Los cuerpos son consumidos por las imágenes. En esta etapa son las imágenes las que devoran a los cuerpos. Por ejemplo, la analogía es cuando decimos los árboles no dejan ver el bosque. Si las imágenes las entendemos como información, que es lo preponderante y lo primordial en nuestra sociedad, las imágenes no nos dejan informarnos. Es decir, el exceso de imágenes, lo dio a entender Mónica ayer también, el exceso de imágenes, más que como información nos informa, nos tiende a desinformar, ¿no? ¿Y cómo podemos enfrentarnos a dicha disposición? ¿Cómo podemos enfrentarnos a cuando podemos darnos cuenta si realmente el exceso de imágenes como información nos afecta o no, la sabemos leer o no, a través de un mecanismo de alfabetización mediática, como decíamos antes, ¿no? El exceso de información desinforma. Por eso hay que saber seleccionar por lo que nos queremos informar. El grado 3 de la iconofagia puede ser simbólicamente representado de esta manera, ¿no? La diferencia entre McDonald's y Donald nos permite vislumbrar un poco el recorrido entre lo analógico, y lo digital, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Se los dije un poco antes, ¿no? Para poder enfrentarnos a este exceso de imágenes que nos desinforman y que probablemente tenemos que aprender a leerlas para poder
informarnos de ellas. Recuperamos la noción de sedación que les comenté recién, porque el exceso de imágenes al desinformarnos tiende a sedarnos, ¿no? El mismo autor Baitello Jr. hace la relación entre sedar y sentarse. Es decir, el exceso de información puede llevarnos a un estado de sentamiento, sedación, sentarse. Y recurre a una cita bastante interesante para ello. Ahora, ¿en qué consiste sedar? Entendido por él y por nosotros ahora, por el exceso de imágenes, por el grado 3 de la iconofagia. Era en primer lugar sentar a alguien para calmarlo, sedar, sentar. La primera cosa a hacer cuando nos encontramos o encontramos a alguien nervioso es sentarlo o mandarlo a sentar. La proximidad etimológica y semántica de las dos palabras no es mera casualidad. El proceso civilizatorio de la humanidad y como parte de él, el proceso educacional es un proceso de sentarse. Miren el detalle. Para comenzar, colocamos a nuestros niños 4 años sentados, más 4 años, más 3 años, más 4 a 5 años y así para adelante. Hoy estamos sentados, ¿no? Es una forma de sedar a través del pensamiento. ¿Qué vía de escape, como les decía recién y como les decía al principio, y con esto termino, logramos obtener, recurrir para estar consciente de que este pensamiento sentado puede ser resistido y vulnerado? Sentados estamos sedando el cuerpo, sedamos el pensamiento, lo domesticamos, lo amansamos. Una forma para ponerse de pie, para ser un tanto más errantes, diría Joao, es pensando de otra manera. ¿Y cómo llegamos a ese pensamiento? Dentro de las dos lógicas investigativas que hablábamos al principio. Investigar desde las fuentes y no tragarse, literalmente desde la lógica de la iconofagia, lo que nos ponen por delante, la imagen o información, e investigar desde el carácter científico. Aprender a leer los textos, aprender a leer los conceptos para que ellos nos ayuden a interpretar mejor el mundo en el que vivimos. La invitación un poco es a estar atento cuando nos sentamos y de preferencia a ponernos de pie. Gracias.